Bienvenidos a este taller. En este momento vamos a hablar de Laravel y vamos a crear nuestra primera API con Laravel. Entonces, nuestra API de tipo REST para que se pueda consumir. Recuerden que están muy de moda los frameworks JavaScript, están muy de moda los frameworks y librerías JavaScript como ser Vue, Angular, React y están saliendo cada vez más. Svelte está ahí ganando territorio poco a poco, es algo nuevo y está todavía ahí queriendo ganar cancha, queriendo ganar un poco de territorio de lo que ya han acaparado estos tres grandes, ¿no? Vue, Angular y React. Pero a partir de esos tres también han salido muchos más, han salido mini frameworks del lado del servidor y mucho más. Pero la principal característica de estos frameworks o librerías JavaScript es que consumen data, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a consumir data esto JavaScript para poder mostrarlo en el navegador? Entonces, obviamente se tienen que conectar a una base de datos. Al momento en el que nosotros hablamos de base de datos, estamos hablando de ya tecnologías que corren del lado del servidor. Entonces, estamos hablando de backends. Pero puede que ustedes no estén familiarizados con las tecnologías de backend, puede que no hayan programado mucho en PHP, no hayan programado mucho en Go, en Node.js y cualquier otra tecnología, en Java, por ejemplo, que son de backend. Puede que ustedes no sea su fuerte, ¿no? Su fuerte es frontend. Pero también puede ser que ustedes estén buscando una solución para poder construir una API de manera sencilla, de manera rápida, de tal manera de que ustedes puedan ya del lado del cliente hacer toda la magia y del lado del backend ustedes puedan hacerlo de una manera mucho más sencilla. En este caso vamos a utilizar Laravel para hacer precisamente esto. Y es que Laravel es un framework realmente bastante poderoso, bastante completo, de tal manera de que las tareas que nosotros queremos hacer ya nos las simplifica. Entonces, toda esa complejidad que nosotros tendríamos que pasar programando una API en backend, ya el framework nos provee esas facilidades y nosotros ya podemos hacer muy fácil nuestra API en este caso, ¿no? Sabemos que Laravel está diseñado para crear sistemas web, puedes hacer sitios web y demás, pero en este caso lo vamos a utilizar para poder crear una API, una API. ¿Ok? Listo. Vámonos entonces. Bueno, ya estamos acá entonces con la pantalla compartida. Ahora, lo que les decía, nosotros lo que vamos a hacer es crear un proyecto, en este caso con Laravel, y yo para eso previamente ya tengo instalado algunos prerequisitos. Entonces, esos prerequisitos simplemente en este caso yo los voy a mencionar, pero ustedes ya pueden instalar paso a paso. Esos prerequisitos son los siguientes, ¿no? Obviamente ustedes tienen que tener un servidor corriendo, en este caso estoy utilizando Apache. Ustedes necesitan instalar PHP, obviamente, en sus máquinas. En este caso, Laravel 6, que es la versión que vamos a utilizar de Laravel, nos exige que tengamos la versión por lo menos 7.2, que es una de las últimas versiones de PHP. No estoy al tanto, creo que PHP actualmente está en la versión 7.3. Entonces, vamos a trabajar con la versión 7.2 como mínimo. Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos Composer. ¿Qué es Composer? Es el manejador de dependencias para PHP. Entonces, para los que vienen del mundo, en especial JavaScript, quizás están mucho más familiarizados con lo que es la librería de Node y lo que es NPM, que es el Node Package Manager. Entonces, para ellos está mucho más fácil entender lo que significa, en este caso, Composer. Composer es precisamente eso, un manejador de dependencias que podríamos asemejarlo a Node Package Manager para JavaScript, en este caso para PHP.
Una vez que ustedes tengan Composer instalado, ya con eso van a poder crear un proyecto. Entonces, acá en mi terminal, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrarles en un momento mi terminal, como les decía, y lo que voy a hacer es entrar a una carpeta cualquiera y voy a crear una carpeta, y dentro de esta carpeta voy a crear el proyecto. Esto es solamente para tener un orden dentro de mis carpetas, pero ustedes pueden manejar el orden como ustedes quieran. Comencemos entonces con la creación del proyecto como tal. Muy bien, como les decía, voy a listar dentro de mi carpeta, tengo una carpeta Projects donde yo manejo todos mis proyectos. Ahora dentro voy a crear una carpeta que le voy a llamar Laravel, y dentro de esta carpeta Laravel lo que voy a hacer es crear todos mis proyectos que tengan que ver con Laravel. Entonces eso, para que ustedes tengan un orden, puede ser un orden muy distinto como ustedes administren sus carpetas. Dentro de este proyecto Laravel, perdón, de esta carpeta Laravel, voy a crear ahora precisamente mi proyecto. Entonces, como les decía, con Composer yo voy a utilizar el comando Create Project, la opción Create Project de Composer, y dentro de Composer yo voy a entrar a el listado de proyectos que tiene Laravel, y de todo el listado de proyectos que tiene Laravel como tal, hay uno precisamente que se llama Laravel, y este es el framework precisamente como tal, Laravel. ¿Por qué hago este énfasis? Porque resulta que Laravel, como empresa, digámoslo así, como comunidad de desarrollo, tiene varios proyectos. Entonces, uno de ellos es Laravel, otro es el Laravel Installer, otro es Artisan, por ejemplo, y demás. Entonces, en este caso vamos a utilizar obviamente el core, el núcleo de Laravel. Entonces, es por eso que se escribe Laravel/Laravel. Ustedes podrían utilizar otro proyecto, entonces utilizarían Laravel/Artisan, etcétera, ¿no? Entonces eso va a depender de lo que estén haciendo en ese momento. Seguido a eso le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Entonces, recomendación, minúsculas, bueno, puras minúsculas, y se puede utilizar guiones. Entonces no mezclen mayúsculas en este caso, así que a pesar de que edtaller se escribe ed con mayúscula, bueno, para el nombre de la carpeta y del proyecto vamos a utilizar edtaller solamente con minúsculas. Bien, y seguido a eso vamos a especificarle la versión de Laravel que queremos utilizar. Entonces en este caso va a ser la versión 6. Y el asterisco es nuestro comodín para indicarle que lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la última versión disponible de Laravel 6. Entonces, de esta manera ya nosotros creamos el proyecto. Muy bien. Entonces, hasta ahí voy a ver si tienen algún comentario. Denme un momento. Bueno, me preguntan si sirve XAMPP. Obviamente que sí. Pero yo te recomiendo que utilices... bueno, si estás en Linux o estás en Mac, te recomiendo que utilices las instalaciones por separado, o en LAMP si es para distribuciones Linux, ¿no? En especial para las que están a partir de Ubuntu. Puede ser Ubuntu, Debian y demás, ¿no? Las que están a partir de Debian en realidad sería. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es esperar que el proceso termine. A ver, nos dice... Bueno, ahí están hablando de los navegadores. Perfecto. Muy bien. Ahora, el proceso ya terminó, en mi caso. ¿Y por qué ha terminado bastante rápido? Porque resulta que yo tengo bastante... Bueno, como ya hice algunos proyectos en Laravel anteriormente, es más, para que obviamente todo esté funcionando bien, hace un momento hice una prueba, y si se dan cuenta, todas las librerías que he descargado, la mayoría, o prácticamente todas, dicen que se ha cargado directamente de caché. Entonces yo ya tenía esto almacenado, y ya esto solo se carga desde caché. Caso contrario, si no están en caché todas estas librerías que Laravel necesita,
Laravel las tiene que descargar y este proceso puede ser un poco más tardado, ¿no? También esa duración, esa tardanza va a depender obviamente de su velocidad de internet. Muy bien, entonces veamos qué pasó por acá. Veo y ya tengo una carpeta llamada edtaller. Bien, recuerden que Laravel es un framework, dijimos, para PHP y también necesitamos obviamente una base de datos. Una base de datos donde nosotros vamos a almacenar precisamente nuestra información para que esté obviamente fija ahí almacenada y no esté en memoria. Entonces nosotros necesitamos a Laravel decirle que se conecte a una base de datos. En este caso vamos a utilizar una base de datos MySQL. Así que tenemos que crear esa base de datos. Para crear esa base de datos yo voy a entrar a mi MySQL. Ahí está. El comando MySQL-u, mi usuario root, mi "-p" para que me pida la contraseña y ya ingreso. Entonces con esto yo voy a poder acá adentro crear una base de datos. Create database y le doy un nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? edtaller. No sé si ya lo tengo, ojalá que no. Perfecto, no lo tengo, me dijo que la consulta estuvo ok, ya se creó la base de datos, entonces ya puedo salir de acá. Perfecto, ya tengo entonces esto. Lo siguiente que voy a hacer es ir a mi PHP Storm y en mi PHP Storm voy a abrir este proyecto. Entonces dentro de Projects tenemos una carpeta Laravel y aquí está, edtaller. Perfecto. La interfaz está un poco con fuente bastante pequeña. El código sí está grande, pero por lo visto la interfaz está pequeña. Entonces la interfaz es lo que voy a subir un poco. Ahí está, ok. Bien, entonces ya abrí esto con PHP Storm. Ustedes pueden utilizar el editor que quieran. No están obligados para nada a poder utilizar... no tienen que utilizar PHP Storm ni nada por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá de taller? Tenemos todas las carpetas del proyecto. Recuerden que Laravel es fue concebido como un framework MVC, modelo vista controlador. Entonces, vamos a encontrar la distribución de carpetas precisamente orientados a eso, ¿no? Entonces, tenemos las carpetas database, por ejemplo, para todo lo que son las factorías, las migraciones y los seeds, que son precisamente toda la conexión que vamos a tener con MySQL para que desde acá, desde el código, se puedan crear las tablas, actualizar las tablas, crear las columnas en la base de datos, en cada tabla y demás. Después tenemos la parte de, por ejemplo, resources, y acá tenemos todo lo que es vistas, tenemos SAS, JavaScript, etc. Entonces todo lo que es la vista como tal lo tenemos en la carpeta resources. En la carpeta app vamos a encontrar todo lo que son los controladores. Los controladores están dentro de HTTP, ahí están, controllers. Y ahí vamos a ir utilizando. El modelo de datos como tal también está acá. Por ejemplo, Laravel por defecto nos trae el modelo de usuarios para poder hacer login. Aquí ya está todo el código necesario, lo más básico para poder hacer ese login. Entonces, muy buena referencia porque nos va a servir para que nosotros hagamos nuestras propias tablas. Perfecto. Entonces ya nosotros podemos crear nuestro modelo de datos. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer solamente una tablita dentro de Laravel porque el tiempo es bastante corto. Entonces vamos a hacer una sola tablita en nuestra base de datos y a esta tablita le vamos a llenar información, le vamos a poder consultar su información desde una API. Entonces vamos a utilizar Postman del lado del cliente para que esto nos funcione. Ya, ahora sí. Voy a ir entonces a mi terminal nuevamente y acá en mi terminal voy a utilizar
una librería que los que ya saben de Laravel ya la conocen de memoria, obviamente, porque se la conoce desde el día 1. Y para los que no lo conocen, les presento a Artisan. ¿Qué es Artisan? Artisan es el CLI, precisamente es la línea de comandos de Laravel que nos permite hacer cosas mucho más rápidas y no necesariamente escribir código en Laravel. Por eso les decía que en especial para los frontends les va a encantar esto, porque con pocas líneas de código nosotros ya vamos a tener hecha nuestra API. ¿Ok? Entonces voy a hacer un modelo de datos. Voy a crear con Artisan. Para utilizar Artisan utilizo PHP Artisan y acá voy a hacer un make model. ¿Y qué modelo voy a crear? Voy a crear el modelo de estudiantes. Entonces vamos a crear estudiantes. Perfecto. Y acá le voy a pasar la opción --all. Entonces denme un momento, esperen. Creo que no entré a la carpeta. Ok, no entré a la carpeta de taller. Ahora sí, dentro de la carpeta del proyecto tienen que ejecutar el comando. Entonces, PHP Artisan make model estudiantes. Y ustedes le pueden pasar la opción --all o también directamente -a. Cualquiera de las dos opciones hace exactamente lo mismo. Entonces, -a en este caso. Y miren lo que sucede. Me dice que se ha creado un modelo, se ha creado una factoría, que es precisamente para poder nosotros meterle datos. Se ha creado una migración llamada 2020-02-19 y la hora. Entonces, esta hora 18:29. Bueno, yo tengo 14:29, entonces debe ser la GMT. ¿Ok? Y el nombre de la migración. La migración se llama crea la tabla estudiantes, ¿no? Entonces nos hace referencia a que con esta migración se va a crear la tabla estudiantes. Un seeder para precisamente alimentar de datos esa tabla y el controlador para poder hacer toda la lógica de nuestro modelo de datos. Bueno, entonces vamos al código. Vuelvo aquí a PHP Storm y acá en PHP Storm voy a ver que dentro de la carpeta Database tengo la carpeta Migrations. Entonces en Migrations yo voy a encontrar algunas migraciones ya que tengo por acá. Resulta que Laravel ya me trae la migración de usuarios. Yo les dije ya para el login, la de crear la tabla para poder resetear password y la tabla donde se almacenan los errores de las tareas fallidas. Y aquí está a la que nos interesa, ¿no? La de crear estudiantes. Entonces, le doy doble clic por acá y abro este archivo. Dentro de este archivo vamos a encontrar que con estas dos pequeñas funciones públicas, bueno, en realidad son métodos, vamos a poder nosotros tanto crear la base de datos, la tabla, como eliminarla, down y up. Y dentro de este método nosotros vamos a poder crear las columnas que va a tener mi tabla. Entonces les voy a poner dos ejemplos bastante sencillos para hacerlo rápido y con eso ya tenemos para trabajar. Entonces a mi tabla, o lo voy a hacer al final mejor, ok, a mi tabla, table, le voy a decir que vaya a crear una columna de tipo string. Entonces, ¿qué es string? Una cadena de texto, ya sabemos. Entonces, esta cadena de texto, esta columna de tipo string, ¿qué se va a llamar? Entonces, ¿qué le vamos a llamar? Puede ser nombre. Y ahí directamente nosotros vamos a almacenar el nombre completo de la persona para no estar creando los campos nombre, apellido y demás. Esa tabla yo le podría decir que sea que permita datos nulos. Entonces yo diciéndole nullable, yo le digo es que esta permite datos nulos. También le puedo dar otras opciones. Por ejemplo, le puedo decir que sea único.
Entonces con unique yo le digo que esta tiene que ser único. ¿A qué me refiero? Si yo le pongo mi nombre completo, Alberto Junior Quiroga Muñoz, entonces otra persona no puede crear un registro en la base de datos con el nombre Alberto Junior Quiroga Muñoz. Entonces este dato tendría que ser único. Eso es lo que pasa obviamente con el ID. El ID no se puede repetir, ¿no? Pero el ID ya lo tenemos por defecto y Laravel ya lo maneja. Ya no necesitamos darle estas opciones. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos decir? Le podemos decir si el estudiante está activo, por ejemplo. Entonces, activo suena a un booleano. Entonces, un booleano que sea, a ver, ¿qué le podemos decir? Activo, ¿no? O active. Y aquí le vamos a poner name, mejor. Active y ya está. Entonces, igual puede ser, por ejemplo, como les decía, de valor nulo. Y listo. Entonces, con dos pequeños datos, imagínense, con dos pequeños datos yo ya puedo tener la información de estudiantes. Si ustedes necesitan mucha más información de un estudiante, acá ustedes van llenando los datos. Obviamente el tipo de dato ustedes ya no es parte de este taller, tienen que revisar en la documentación o en nuestros cursos de Laravel desde cero para entender cómo y qué tipos de datos ustedes pueden crear en la base de datos. Muy bien, entonces ya con eso tenemos los dos datos. Vámonos entonces al modelo. Entonces voy acá arriba a la carpeta app y miren que ha aparecido un archivo estudiantes.php. Este archivo estudiantes.php en realidad es una clase que está extendiendo la clase model, del modelo. Entonces, acá lo único que me va a pedir es mínimamente pasarle yo qué campos pueden ser llenados, qué campos van a ser administrados por el modelo hacia la base de datos. En este caso voy a crear una variable protegida que se va a llamar llenable, digámoslo así en español, sería llenable, ¿no? Que se puede llenar. Entonces, esto va a ser un array. Y acá lo que me pide es qué campos van a ser llenables, por así decirlo. Entonces, van a ser llenables los campos nombre y el campo active. También, algo importante es que en la migración, si se fijaron por acá, ya me viene por defecto creada la columna ID y también me viene por defecto estos timestamps. Y resulta que esta función, este método de timestamps, lo que hace es crearme dos columnas. Las columnas son updated at y deleted at. Entonces son dos columnas bastante conocidas en las bases de datos donde se almacena el momento exacto, el timestamp precisamente, en el que esa información fue actualizada o también si fue eliminada. Pero ustedes dirán, pero si es eliminada, ¿por qué se tendría que almacenar la fecha de eliminación? Entonces, directamente se eliminaría la fila. Y en realidad es que no. Es que resulta que ustedes pueden utilizar algo que se llama eliminación suave, sería la traducción, soft deletes. Y este soft delete lo que permite es que en realidad la información permanece en la base de datos, pero se la pone con una etiqueta, digámoslo así, de que está eliminada, permanece la información y tenemos en realidad una fecha de cuando se eliminó. Ese recurso no puede ser accedido para cualquier usuario, ¿no? Podría ser accedido por permisos, pero ya sabemos que el usuario final o algún usuario ha eliminado ese recurso. Entonces, ya tenemos también ese timestamp. Perfecto. Entonces, volviendo acá, tenemos nombre y también que es activo. Nada más. Vámonos ahora al controlador. Así de sencillo. Entonces, en el controlador vamos a encontrar dentro de la carpeta controllers, estamos en la carpeta app, dentro HTTP y dentro controllers. Dentro del controlador, dentro de controladores, vamos a encontrar que se ha creado igual estudiantes controller.
Y esta clase estudiantes controller extiende de la clase controlador. Y ya me ha creado algunos métodos que no tienen código para que si yo necesito, yo los puedo utilizar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, para no perder el tiempo, no vamos a utilizar todos, obviamente, pero vamos a utilizar por lo menos dos, ¿no? Por lo menos el de consulta y el de creación. Resulta que para nosotros poder consultar todos los recursos del tipo estudiantes, tenemos que ir a la base de datos, hacerle un select asterisco, digámoslo así, un select asterisco, y eso nos traería toda la información de todos los estudiantes. ¿Cómo esto lo reflejamos en código? Bueno, en código, en Laravel, esto es bastante fácil. Vamos a crear una variable estudiantes, y esta variable estudiantes, ¿qué va a almacenar? Le voy a decir que precisamente al modelo estudiantes me pida todos los estudiantes. Entonces ya me trae Laravel el método all. Entonces all lo que hace es precisamente eso, guardarme o traerse todos los estudiantes de la base de datos. Mire, yo ya no tengo que escribir select asterisco ni nada, ¿no? Entonces yo ya confío en que Laravel lo hace de una manera óptima y como se debe, y ahí me trae todo. Entonces yo simplemente retorno eso que acabo de crear. Retorno estudiantes. Y ya está. Entonces, de esa manera yo ya tengo todos los estudiantes. En dos líneas, miren, es más, podría haber sido en una línea. Yo directamente podría haber dicho return estudiantes all. Entonces, sin necesidad de hacer este paso de guardarle una variable. En una sola línea yo ya tengo acceso a la base de datos. Con eso yo ya puedo consultar todos mis estudiantes de la base de datos. Pero no tengo estudiantes en mi base de datos. ¿Cómo hago yo para crear los estudiantes en la base de datos? Para crearlos voy a utilizar la función store. Y ustedes dirán, pero ¿y qué de la función create? Resulta que la función create lo que me permite en realidad, esto desde el lado de Laravel, es poder yo devolver una vista que puede ser un formulario. Y ese formulario va a ser precisamente para crear un estudiante. Como nosotros no estamos construyendo vistas desde el lado de Laravel, sino va a ser una API, una API, lo que voy a hacer es eliminar este método, no lo voy a utilizar. Solo voy a utilizar el store. Entonces, en el store, este método recibe un request, una solicitud. Entonces, yo en ese request, yo sé que ya viene toda la información necesaria para que se pueda tener todos los datos necesarios y yo crear un estudiante. Entonces, voy a crear un estudiante. Entonces, un estudiante va a ser igual a estudiantes. Otra vez estoy entrando al modelo y le voy a decir create. Solamente entrando a estudiantes.create, yo ya con eso, al request, yo le voy a decir que acceda a toda la información. Con toda la información que me está trayendo el request, yo voy a crear un estudiante. Y listo. Ya con eso he creado un estudiante. Yo entonces hago un return de ese estudiante que he creado. Yo podría devolver otra información y eso se los dejo un poco para más adelante. Lo que voy a hacer es devolver ese estudiante que acabo de crear. Nada más. Bien, entonces ya tenemos dos métodos. Lo suficiente para lo más básico. Crear y poder leer mis estudiantes. ¿Qué más necesito entonces? Ya solamente necesito acceder a la API para crear. Pero para poder acceder a la API yo necesito algunas rutas, ¿no? Yo necesito crear unas rutas, por lo menos para poder hacer un get y un post, que precisamente el get sería el que me devuelva todos los estudiantes, y el post sería el store, ¿no? Por lo menos esos dos yo necesito. Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a ir a la carpeta rutas. Y en la carpeta rutas, miren que hay un archivo exclusivo para rutas de tipo API. Entonces, abro esa.
Incluso voy a borrar el ejemplo que me da por acá y yo voy a escribir mi propia ruta. Y miren qué facilísimo es esto. Le digo root y a mi ruta le voy a decir que me cree una ruta o un conjunto, en este caso de rutas, de tipo API Resource. Nada más. Y este API Resource va a devolver dos cosas. Entonces, lo que me va a devolver... Ay, lo siento. Va a esperar dos parámetros. ¿Y qué parámetros va a esperar estos dos? El primero va a ser el nombre de estas rutas. Entonces, puede ser estudiantes. Todo el conjunto de estas rutas va a ser estudiantes. Entonces, yo le digo que apunte a estudiantes controller. Entonces, que es precisamente este otro archivo que acabo de editar, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, estudiantes y estudiantes resources. Nada más. Miren cuánto código hemos escrito. Hemos escrito una línea por acá. Hemos escrito en este otro archivo cuatro líneas que podían haber sido tranquilamente 2. Pero incluso para ser más detallado fueron 4. Ya van 5. En la migración habríamos escrito otras cuantas. Aquí creo que hemos escrito una línea. Ya son 6. Y en la migración, ¿dónde está la migración? Database, Migrations, estudiantes. Acá hemos escrito como dos filas. Entonces, 6, 7 filas que hemos escrito hasta el momento. Miren, y con todo eso yo ya tengo un API. Ahora, entonces voy a levantar mi proyecto. Para levantar mi proyecto, antes de nada, no me voy a olvidar conectar mi proyecto a la base de datos que yo había creado a un principio. Y para eso voy a utilizar este archivo que se llama .env o de environment, ¿no? Y acá lo único que voy a poner es el nombre de la base de datos. ¿Qué le llamé a la base de datos? edtaller. El usuario de la base de datos es root y la contraseña, bueno, es mi local. Ahí ya pueden ver mi contraseña local, pero esa es. Listo. Entonces, así de sencillo. Vuelvo a mi terminal, o incluso lo puedo hacer por acá. PHP Storm tiene una terminal incluida, que quizás no la ven bien, pero no importa, solo voy a hacer un comando. Y acá en la terminal incluida voy a hacer el comando php artisan, por si no lo están viendo bien, serve, de servidor, de servir. PHP artisan serve. Listo. Le doy por allá. Y me dice que esto se ha levantado en el puerto 8001. Ok, entonces, miren, voy a traerles lo que me abrió en el navegador. Y tengo una web de Laravel corriendo en el puerto 8001. Pero lo que voy a hacer es, en vez de entrar por el navegador, yo voy a abrir Postman. De mi momento. Ok, por acá está. Pero van a ver lo siguiente. Muy bien, voy a crear una nueva pestaña en Postman. Me frustra que no se pueda darle zoom. Ni modo. Ok. Bueno, en Postman, entonces, yo le voy a hacer una petición get a http://127.0.0.1 y localhost el puerto 8001 /API. Entonces, la palabra API automáticamente Laravel nos lo pone cuando estamos trabajando con una API. Y le voy a decir que me traiga todos los estudiantes. Enter. Y miren, para que vean, me devolvió un error. ¿Y qué me está diciendo el error? La tabla estudiantes no existe. ¿Y por qué no existe la tabla estudiantes en mi base de datos? Porque resulta que yo escribí la migración acá en la base de datos. Escribí la migración, pero yo no la he ejecutado. Yo no le he dicho a Laravel, ok, corre esta migración y ejecuta este código. Yo no le dije eso en ningún momento. Entonces, para eso voy a ir mejor a mi terminal para que lo vean bien. Acá. Y lo que voy a hacer es correr la migración. Entonces hago
PHP Artisan Migrate. Enter. Y miren, me dice que han corrido varias migraciones, no solo una. Recuerdan que les mostré que eran varias migraciones, entonces corren todas. La que me interesa es esta. Me dice que se ha creado una tabla estudiantes. Entonces ya se creó la tabla. Ahora sí puedo volver. Voy a levantar otra vez el servidor. Y puedo ahora sí con confianza hacer la misma consulta. Entonces hago la consulta a 127.0.0.1 puerto 8001 /API/estudiantes. Le hago un get. Y miren, ya me devuelve algo, me está devolviendo un array vacío. Entonces, ya mi API está funcionando, ya ha ido a la base de datos y ya se ha conectado con la base de datos y me dice, de momento no hay ningún estudiante en esta base de datos. Bueno, yo lo que puedo hacer es utilizar otro método. Puedo utilizar el método post y acá lo que yo voy a hacer con el método post es enviarle lo siguiente. Content type application JSON. Uy, yo también estoy sufriendo con el tamaño del texto. Listo, entonces yo ya puedo mandar una petición de tipo post. ¿Y qué necesito mandarles? Necesito el name y le voy a decir nombre Beto Quiroga. Y le voy a mandar un active, ¿no? Que eran los dos campos que había yo creado. Entonces, en active, bueno, active es un booleano, entonces directamente voy a decir true. Veamos qué nos dice el post. Enviamos. Listo, ya está funcionando. Nos ha devuelto el recurso que acaba de crear. Ha creado el ID 1, Beto Quiroga. Me dicen que las fechas de actualización y creación son las mismas. Entonces, nuestra API ya está funcionando. Puedo crear otro. Puedo crear, por ejemplo, Alejo García. Perfecto. Voy a crear uno en false. Vamos a crear en false José Alvarado. Perfecto. Ahí está. Ya se han creado los tres. Entonces el último fue el de ID 3. Voy a hacer otra vez un get. Vamos a ver si el get a los estudiantes ¿qué me trae? Entonces hago un get. Ahí está. Ya me está trayendo los tres estudiantes. Entonces miren, hemos escrito, como les decía, menos de 10 líneas de código en Laravel y ya tenemos un get, un post funcionando. Para hacer un put, un patch, un delete es aún así de fácil. No hay mucha ciencia. Entonces es realmente bastante sencillo lo que podemos hacer. Obviamente hemos creado solo una tabla con dos campos bastante sencillos. Lo siguiente que tendríamos que hacer es primero terminar que se pueda esto actualizar y eliminar y también hacerlo algo más complejo, ¿no? ¿Qué tal si tenemos más tablas relacionadas? ¿Qué pasa si se elimina un dato de otra tabla que estaba relacionada y demás? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos darle autenticación a nuestra API. Ahora mismo cualquiera puede crear, actualizar recursos. Miren, yo ni he iniciado sesión. Entonces, ¿cómo hago para que yo pueda iniciar sesión desde una API en Laravel? ¿Cómo hago para poder tener un token? Me gustaría tener un token, guardarlo en el navegador y que el usuario con ese token pueda hacer las consultas y si el usuario tiene o no tiene permisos darle o no darle la información o devolverle usted no tiene autorización para leer estos recursos, etcétera. Yo puedo hacer muchas otras cosas, pero la idea sigue siendo la misma. Es bastante sencillo hacer esto. ¿Ok? Entonces, hasta el momento espero que les haya gustado. Voy a revisar el chat para ver en qué estamos. Muy bien, a ver, va bastante entonces. Voy a ir, saludos desde Puerto Rico, Jacqueline. Error, el modelo no debería ser singular por convención. Se recomienda que las columnas se creen antes de las columnas de auditoría. Sí, buen punto, Daniel. Sí, perfecto. Bueno, hay otra es Franklin, lo que seguro le puse en plural.
Y si quisiera poner unique y null a la vez, bueno, es bastante sencillo. Déjame ver. Acá, simplemente le aumentes. O sea, no, de esa parte no hay problema. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Si se puede, esos métodos hacían propiedades. Soft delete es una maravilla, sí, realmente. Junto con cascada, salvan la vida. Ok. ¿Qué más? ¿Están con Laravel 6? Sí, hemos estado con Laravel 6. Perfecto. El directo quedará guardado. Sí, lo vamos a editar. Ok. Hola Beto, ¿cómo hago para validar la sección de un usuario? Supongo que te referías precisamente a eso que dije de los permisos y demás. Entonces, bueno, no vamos a alcanzar a verlo en este taller, pero eso se hace con la parte de migraciones y demás. Acá hemos visto lo más rápidamente posible, por lo menos un vistazo a cómo iniciar una API, una API. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiero anunciarles? Resulta que este taller precisamente yo lo quise hacer porque este viernes 21 de febrero, nosotros en EDETeam vamos a lanzar un taller, un workshop, donde esta parte que ustedes acaban de ver hoy va a ser la introducción. Entonces, esta ha sido solamente la introducción de lo que ustedes van a ver en este workshop. Entonces, precisamente yo estoy a cargo de este taller en EDETeam y todo lo que ustedes van a encontrar va a ser precisamente todo un CRUD completo. Van a encontrar creación, actualización, lectura, eliminación de datos. Van a poder ver la parte de todo lo que es login, cómo se hace el login desde una API, todo lo que vamos a trabajar con middlewares, todo lo que vamos a trabajar con el token y demás cosas, todo lo que involucre a nuestra API. Y por último, ese proyecto lo vamos a subir a un pequeño servidor para que ustedes posteriormente puedan trabajar de forma real con esta API en sus proyectos frontend, por ejemplo. Entonces, mi idea, la verdad, mi intención es darles esto en dos partes. Entonces, la primera es todo esto que estamos construyendo la API como tal, y la segunda parte será precisamente consumir esa API y hacer todo ya también desde el cliente: creación, lectura, actualización, eliminación, login, token y demás. Entonces, eso se viene igual muy pronto, pero primeramente les espero este viernes. Entonces, entre viernes y sábado están saliendo todas las clases de este nuevo workshop de creación de APIs con Laravel. Entonces, eso es de mi parte. Me preguntan sobre versiones de API. Perfectamente entendido. Eso se va a ver también en el workshop. Entonces, todo eso van a ver ahí en el workshop. Muy bien. Entonces, dudas. ¿Qué más? Voy a esperar un minuto más si tienen alguna duda sobre el curso, sobre lo que hemos visto ahora, sobre lo que se viene en EDETeam y demás. Mientras espero algo más de sus dudas, también en especial a los que están en Lima, les quiero recordar que el sábado 29 tenemos el workshop, el curso de Google Cloud Platform en Lima. Entonces, los usuarios premium, recuerden que no necesitan hacer nada más que escribirnos ahí en soporte. Recuerden que acá en ede.team tienen una burbujita de soporte. Ahí entran y ustedes dicen: hola, quiero, si tú eres premium. Estoy diciendo esto a los premium. Si eres premium, escribe a soporte diciendo: hola, solo quiero decir que quiero asistir al curso de GCP, de Google Cloud Platform, y necesitamos tu DNI para que el control de acceso sea válido. Y con eso ya tienes acceso al curso, totalmente incluido esto con tu suscripción premium. En cambio, a las personas que no tengan una suscripción premium, tienen dos opciones. Pueden comprar el curso solamente y acceder obviamente al curso presencial en Lima, a las grabaciones también de por vida. O plan B,
pueden comprarse una suscripción premium por un mes incluso, imagínense, y además de poder tener acceso a todo nuestro catálogo de cursos por ese mes, durante ese mes, van a tener acceso a ese curso presencial en Lima, y si tendríamos dentro de ese mes otro curso presencial, también tendrían acceso automáticamente a ese otro curso presencial. Entonces, mientras dure tu suscripción, tendrías esos beneficios. Muy bien, ¿qué más? Listo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que les haya gustado como les decía, esta pequeña probadita de lo que es una creación de una API con Laravel. Nos vemos entonces en el workshop. Como les decía, este viernes y sábado están saliendo las clases, así que espérenlas ahí en la plataforma. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos. Chao, chao, chao.